Ricardo, para que hablemos del crudo, que es en rigor lo que hoy nos está sorprendiendo, 700 millones de barriles por día. 700.000. 700.000, perdón. Vos me decís que hay que pensar en grande, yo exagero. Sí, pero no tanto. 700.000 barriles por día. Realmente es un éxito las exportaciones que estamos teniendo y la productividad que está teniendo el sector de crudo. Entonces, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de Oldelval y qué proyectos tiene ante de vuelta esta perspectiva de duplicar nuestra capacidad de producción de crudo. Decían 2030, pero cada vez los de crudo se adelantan. Dicen, no, va a ser antes, llegamos al millón. Bueno, gracias Roberto por la invitación, buen día a todos. Sí, yo me voy a concentrar en el transporte de crudo de la cuenca neuquina, ¿no? No vamos a ir por todo el país como con Daniel. Y bueno, la cuenca neuquina hoy representa más del 70% de toda la producción de crudo del país, por eso también, y obviamente es la que más está creciendo, tal vez la única que está creciendo hoy. Entonces, por supuesto, le pusimos un título muy original, que es la clave para desarrollar el potencial de Vaca Muerta en la infraestructura, ¿no? Y ahora vamos a charlarlo un poquito. Muy rápido acerca de Oldelval. Oldelval es la compañía de midstream que opera el sistema de transporte de crudo de la cuenca neuquina. Nace también Oldelval hace 31 años, pero bueno, ya el sistema existía, ¿no? O sea, Oldelval junto con TGN, TGS, Mega, nacen con las privatizaciones de los 90. Hoy Oldelval transporta más del 55% de todo lo que se produce en el país y más del 75% de lo que se produce en la cuenca neuquina. Por lo tanto, hablar de Oldelval y cuánto transporta Oldelval nos da una buena idea de cómo evoluciona la cuenca y el país, ¿no? Para conocer un poco nuestro sistema, bueno, ahí en el mapa, acá es donde estamos ubicados, ¿no? Nosotros atravesamos 4 provincias, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. De punta a punta es un ducto que tiene 900 kilómetros, pero tiene una red de oleoductos de unos 2.225 kilómetros. Nosotros tenemos un principal, bueno, nosotros lo llamamos la Y, ¿no? Nosotros tenemos 3 salidas, todo el crudo tiene 3 salidas, principalmente acá en oil tanking. El 90% de todo nuestro crudo llega a oil tanking, de ahí va a las refinerías de Buenos Aires y está la terminal donde se exporta. Y después tenemos otro 10% que se divide entre Puesto Hernández. Acá nuestro sistema se conecta con el oleoducto trasandino que se reinauguró hace poco, que hoy está exportando a Chile y seguramente Juan estará comentando mucho sobre eso. Y también acá nuestro sistema se conecta con el oleoducto que va a la refinería de Luján de Cuyo. Y finalmente nuestra tercera salida es acá, que nuestro sistema alimenta la refinería de Plaza Huíncul. Así que esas son las tres salidas. El nodo principal de Oldelval es acá, en Allen, donde está nuestra estación de bombeo principal. Entonces, tenemos 16 estaciones de bombeo, como dije, 2.225 kilómetros de ducto y 1,3 millones de barriles de almacenamiento operativo. Un poco de introducción y lo que voy a hablar en mi charla es, obviamente está focalizado primero en el cuello de botella. La cuenca neuquina alcanzó su máximo, digamos, producción en su momento a fines del 2021, donde los ductos que digamos, se colapsaron, digamos, o se llenaron. Esto fue en octubre del 2021, después de la pandemia hubo un crecimiento muy rápido de la producción, de la formación de vaca muerta, y a partir del 2021, octubre del 2021, la cuenca pudo crecer al ritmo que podíamos hacer ductos o mejoras de eficiencia en el sistema que existía. Por eso cuando ahora veamos las curvas, vamos a ver que a pesar de todas esas limitaciones, la cuenca pudo crecer bastante, pero hubiera podido crecer mucho más si hubiera tenido capacidad de ductos. Desde entonces, desde octubre del 2021, la cuenca va creciendo tan rápida como nosotros construimos ductos. Obviamente la producción de la cuenca ha mostrado un potencial mucho más rápido de lo que nosotros podemos construir ductos, ¿no?
Y finalmente, desde 2022, o sea, ni bien apareció ese cuello de botella, empezamos a trabajar en proyectos para poder aumentar la capacidad de evacuación de la cuenca, y les voy a contar, obviamente, en mi presentación, el principal proyecto, que es el proyecto Duplicar Plus, que va a terminar en marzo del año que viene y le va a permitir a la cuenca neuquina sola llegar a 750.000 barriles de producción por día. En octubre del 2021, cuando se generó este primer cuello de botella, la cuenca producía 290.000 barriles por día. Hoy está produciendo unos 480.000 barriles por día. Y bueno, con esta ampliación, esta gran ampliación que estamos terminando en marzo del año que viene, va a poder llegar hasta los 750.000 barriles por día. Para entender un poco, digamos, la evolución de Vaca Muerta, la importancia de la formación Vaca Muerta y obviamente de la cuenca neuquina, si vamos unos 5 o 6 años para atrás, en el 2019, ¿no?, vemos que la cuenca neuquina representaba un 45% de la producción de crudo del país y hoy, en 2024, 71%, ¿no? Y la producción total del país de 663.000 barriles por día. Eso es, obviamente, la cuenca neuquina desde ese momento ha sido la única que ha crecido de manera prácticamente exponencial, con las limitaciones que también les comento. Hubiera podido crecer más aún si hubiéramos tenido capacidad de evacuación. Esto para ver un poco ya más en detalle, año a año, y yendo 25 años para atrás. Este es el volumen total transportado por Oldelval, que como dije representa hoy el 75% de toda la cuenca. En su momento transportaba el 90% de la cuenca, o sea, muy representativo de la cuenca. Y vemos cómo a fines de los 90, ¿no?, la cuenca alcanzó su máxima. Esto es la producción, el transporte de Oldelval, Seguro. ¿no? Pero coincidentemente con la cuenca llegó a su pico de producción a los fines de los 90. Después vemos cómo la cuenca fue bajando, ¿no?, su producción, llegando a un piso en el 2015, 2016. Y acá vemos cómo a partir del 2016, 2017 empieza a crecer, tenemos la pandemia, y luego de la pandemia, cómo llega hasta este punto hoy, cómo explota, con las restricciones que les comentaba, ¿no? O sea que esto hubiera podido ir por acá arriba si hubiéramos tenido capacidad de evacuación. Obviamente es muy difícil imaginarse crecer en infraestructura de manera tan rápida como lo pudo hacer digamos, la cuenca y nuestros clientes perforando pozos. Esto es un poco para entender la proyección, cómo estamos viendo, digamos, el futuro de la cuenca, atado, por supuesto, a los proyectos de ampliación que ya se están llevando adelante, ¿no? Tal vez hoy estamos en 480.000 barriles, ¿no? Estas son estimaciones a fin de año, tal vez los 540 son un poco optimistas para el 2024, para el final del 2024, pero va a estar alrededor de los 500.000 o superando levemente los 500.000 para fines de año. En el 2025 vemos una producción de unos 680.000 barriles, 2026 810.000 barriles, 2027 920.000 y en el 2028 vemos el 1.000.000 de barriles. Por supuesto, a medida que nos vamos alejando, como decías Roberto, hay distintos números. Y, esto es neuquina, ¿no? Esto es solo neuquina, esto es solo neuquina, ¿no? Esto es solo neuquina, ¿no? Es convencional y no convencional. Ahora vamos a ver la participación que hoy tiene entre convencional y no convencional, pero todo este crecimiento obviamente está apoyado sobre el no convencional, ¿no? Ya desde que explotó, digamos, en el 2021. Por supuesto, esto puede cambiar, pero hasta el 2026 ya hay infraestructura para que la cuenca pueda llegar a ese 2026. Luego se necesita más infraestructura, que voy a estar hablando y que ya se está trabajando, ¿no? Un poco respecto del porcentaje del no convencional con el convencional, ¿no? Cómo fue evolucionando. Y acá vemos que en enero del 2018, al principio, ¿no?, del gráfico, el no convencional de nuestro sistema no superaba el 30%, ¿no? Y como hoy, acá en octubre, noviembre del 2024,
hemos llegado ya al 90%. O sea, el 90% de todo el crudo que nosotros transportamos, y por ende, digamos, esto se refleja en toda la cuenca, es petróleo no convencional de la formación de Vaca Muerta, ¿no? Y por supuesto que es la que explica todo este crecimiento. Bueno, ¿qué proyectos estamos llevando adelante que se iniciaron ya hace 2 años, en este caso, el Duplicar Plus, para poder evacuar todo lo que los clientes puedan producir? Porque hasta ahora nosotros, como digo, venimos atrás de los productores y nosotros queremos estar adelante de los productores. Y en su momento hicimos el proyecto Duplicar Plus, se llama Duplicar Plus porque fue más que duplicar la capacidad de transporte hacia el Atlántico de ese momento, del Oldelval. Este proyecto Duplicar Plus es un proyecto que va de nuestra estación principal en Allen, ¿no?, que les mostraba cuando hacíamos la Y de Allen, hacia el Atlántico, hacia Oil Tanking. Es un proyecto de 1.325 millones de dólares, 525 kilómetros de extensión, estamos revampeando 4 estaciones de bombeo. El proyecto va a permitir, ya ha permitido en una partecita muy pequeña, pero va a permitir en total el proyecto desde ampliar el sistema en 50.000 metros cúbicos o 310.000 barriles por día. Y va a permitir llegar al Atlántico con nuestro sistema en unos 540.000 barriles por día, ¿no? Esto va a ser, la puesta en marcha es en el 2025, hoy estamos ya en el proceso que nosotros llamamos puesta de marcha escalonada, es un programa de 5 meses para ir llenando, ¿no?, el ducto e ir poniendo a trabajar, digamos, las distintas estaciones de bombeo. Es algo que hoy no podemos hacer en 1 o 2 meses, si bien físicamente lo podríamos hacer, pero eso conspiraría con la producción de la cuenca, porque la cuenca, este sistema está basado sobre el mismo sistema que hoy está transportando, por lo tanto tenemos el gran desafío de ir terminando las obras sin que la producción de la cuenca tenga que, digamos, disminuir o parar para que nosotros podamos hacer nuestras conexiones. Entonces este programa es un programa de 5 meses que permite que de a poco la cuenca pueda seguir creciendo y nosotros podamos ir conectando las distintas estaciones de bombeo nuevas y llenando el caño nuevo de crudo. Bueno, hay un poco más de detalle. El diámetro principal de este nuevo ducto de 455 kilómetros es de 24 pulgadas. Luego tenemos 70 kilómetros de 30 pulgadas. Acá en la parte desde Salitral hasta el puerto esquivamos la ciudad de Bahía Blanca. Nuestro sistema estaba sobre una Bahía Blanca de hace 60 años, donde estaba muy poco poblada, por donde pasaba. Hoy mucha población está muy cerca del caño, con lo cual en este tramo hicimos un tramo de 30 pulgadas y esquivamos un poco la ciudad para, obviamente, poder alejar el ducto de las zonas pobladas. Este ducto va a permitir exportar unos 300.000 barriles de petróleo por día, que a $70 el barril estamos hablando de unos 7.500 millones de dólares por día. Una partecita, unos 80.000 barriles, ya se está dando, ¿no? Por supuesto, cuando ya en su momento, en el 2021, el Oldelval alcanzó su pico de transporte, ya la Argentina estaba abastecida internamente, por lo tanto, todo el crecimiento, gran parte del crecimiento que tuvo desde octubre hasta ahora, a pesar de los cuellos de botella, fueron mayormente a exportar. Ahora, bueno, y el proyecto Duplicar, un poco en números, hoy está 73% avanzado. Tenemos ya los 525 kilómetros soldados, 120.000, bueno, como es una casa de ingenieros, digamos, estos datos, ¿no?, son más ingenieriles, pero tenemos 120.000 pulgadas de soldadura en las estaciones de bombeo. Ese proyecto requirió 106 permisos ambientales, hacer 197 cruces especiales. Un cruce especial es atravesar a veces un río o una ruta o un ferrocarril. Bueno, esto tuvo 197 de estos cruces. Intervinieron 224 proveedores, 658 contratos, 165 superficiarios.
y tenemos hoy 2.350 personas trabajando y más de 6 millones de horas de trabajo. También es una obra que se extiende a lo largo de 500 kilómetros, o sea que atraviesa muchos pueblos, muchas ciudades y tiene un efecto multiplicador muy importante. Nosotros en su momento, bueno, como les decía, la cuenca en el 2021 encontró su pico, transportaba 290.000 barriles por día, más o menos, hoy está en 480. Bueno, ¿cómo se pudieron producir esos 200.000 barriles más por día? Bueno, básicamente por dos cuestiones. Una, Oldelval hizo proyectos de ampliación, uno de los principales se llamó el proyecto Vivaldi, pero también Oldelval trabajó mucho sobre la eficiencia de su polímero, ¿no? Y poder transportar más con polímero sobre la infraestructura existente. Después tenemos la reinauguración del oleoducto trasandino, que conecta nuestro sistema. Nosotros ahí también hicimos obras de reversión para poder revertir el flujo también de nuestro crudo, de nuestro transporte de crudo hacia Puesto Hernández, y principalmente después el Vaca Muerta Norte, que hizo YPF, y eso permitió que hoy la cuenca pueda exportar hacia Chile, ¿no? Después de muchos años que no había podido hacerlo. Entonces, con esas obras, ¿no? con esas obras, ¿no? de reversión que hicimos nosotros, más el Vaca Muerta Norte y la reinauguración del oleoducto trasandino, la cuenca pudo crecer unos 90.000 barriles, y el resto fue gracias a las ampliaciones que pudo hacer Oldelval hacia el Atlántico. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que están en marcha? Bueno, ahí en línea punteada tenemos el Vaca Muerta Sur 1, que conecta nuestra estación de bombeo con el hub, digamos, de Vaca Muerta, en Loma Campana. Nosotros tenemos yo hablé del Duplicar Plus, que es esta línea punteada. Ahora el próximo paso es, Oldelval tiene que ampliar aguas arriba, ¿no? Entonces tenemos una ampliación que nosotros lo llamamos Duplicar Norte, es un proyecto de unos 500 millones de dólares, 200 kilómetros de ducto para ampliar aguas arriba, ¿no? de Oldelval y capturar gran parte de la producción, el crecimiento de la producción de esta zona, que ya no puede ir hacia Chile porque el oleoducto trasandino también va a estar saturado y por también la calidad del crudo. Y bueno, y finalmente el Vaca Muerta Sur, ¿no? que seguramente Juan tratará con más detalle, hacia el Atlántico. Y después nosotros también estamos hoy mismo haciendo esta obra de unos 11 kilómetros, que va desde nuestra estación cerca de nuestra estación de bombeo Salitral a la refinería de Trafigura, la refinería de Puma, ¿no? Que también tiene un muelle exportador con posibilidad de exportar. Por lo tanto, hoy, cuando terminemos esta derivación, la cuenca también va a tener un poco más de flexibilidad en cuanto a su salida al Atlántico, que actualmente solo tenía la de oil tanking. Bueno, un poco para concluir, cuando terminemos todas estas obras, Duplicar Plus, la cuenca va a poder, como digo, llegar a los 750.000 barriles de producción, o sea que hoy estamos en 480, vamos a poder respirar por unos meses, ¿no? Esperar que los productores llenen nuestro caño mientras seguimos trabajando en nuevos proyectos de ampliación. Hay que imaginarse que hoy ya todo el país, ¿no? está produciendo 660.000 barriles y solo la cuenca neuquina para el 2026 estimamos que va a estar produciendo solo la cuenca 750.000 barriles. Y finalmente, bueno, obviamente que el potencial de Vaca Muerta ya es un hecho, está comprobado. El desafío es la superficie, ¿no? Los puertos, las rutas, los oleoductos, ¿no? Y las condiciones también macroeconómicas para hacer obras de infraestructura, que son las que obviamente permiten que los proyectos se puedan concretar y se puedan hacer los grandes crecimientos de producción, en este caso de petróleo. Así que, muchas gracias.